Silvio Belomío es actual legislador en la provincia de Tucumán, candidato o precandidato de Consenso Federal en Tucumán. Ya estamos con él. Silvio, ¿cómo le va? Buen día, contador. Buenas noches, digo. Muy bien, yo no lo estoy escuchando, así que le voy a pedir a la producción si podemos tener retorno. Estábamos leyendo hoy parte de lo que ha sido su actividad, contador, a lo largo de su carrera, desde que se recibió, prácticamente se recibió ya trabajando para la DGI, en la AFIP, después su intervención en distintos municipios, siempre manejando economía, pero como legislador aportando a distintas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el control que debe hacer el ciudadano sobre los gastos del Estado, sobre sus representantes y demás. Y nos preguntábamos con la producción, teniendo tantos trabajos presentados ya a nivel internacional como un técnico en la contabilidad, ¿por qué dedicarse a la política? Y ahora como precandidato a legislador nacional, a diputado nacional. Mirá, esto nace en definitiva, uno es, como bien lo definiste, si lo quieren ver como un tecnócrata o un burócrata, en definitiva, conociendo la cuestión técnica del Estado, uno se enamora de la cosa pública y sobre todo también trabaja y se trata de perfeccionar en la cosa pública. Lo que llama y te atrae de la política es precisamente que uno lo pudo demostrarle en las distintas gestiones, que se puede cambiar la realidad y se puede cambiar la situación de las personas, de la mayoría de las personas. Entonces, por ese motivo considero que determinados perfiles en la política tienen que ir multiplicándose. Ya no podemos dejar la política para aquellos que se consideran pícaros y sí hay que dotarla de profesionalismo y de tecnicismo. Esto no quiere decir que uno deje de ser político, mucho menos. Me parece que ya la idiosincrasia fue cambiando, lo exige el cambio a nivel internacional. Argentina me parece que en ese sentido merece ir igualándose en este sentido y por eso es que uno está trabajando. Fui candidato en el 2015 dentro de un espacio que buscaba un cambio en la provincia de Tucumán. Lamentablemente, bueno, el aparato, el peso del Estado en la provincia de Tucumán es muy fuerte, no nos permitió llegar a la gobernación, pero sí, bueno, desarrollar una tarea dentro de la legislatura, donde uno sufrió lo que es la mayoría automática, el quórum propio, y donde esta gente sigue sin entender lo que es la verdadera política, es decir, consideran que política es avasallar a las minorías, no escucharlas y no tomar algunas sugerencias, inclusive y puntos de vista técnicos que hacen a las modificaciones del paradigma en nuestra provincia. De hecho, lo venimos sufriendo, vemos una provincia que está totalmente estancada y es consecuencia de todo esto. Es donde uno se pregunta, y lo pregunté muchas veces inclusive en el recinto, de no por qué se presentan, sino para qué se presentan nuevamente, para qué quieren seguir en los cargos si no hacen absolutamente nada. Me parece que esto merece que nosotros actuemos directamente y activamente en un espacio político y por eso es que precisamente también estoy en este nuevo espacio, buscando una nueva alternativa tanto en la provincia de Tucumán como a nivel nacional. Quedó con un monobloque, ¿no?, en la legislatura tucumana. Y sí, son las coyunturas de la política local sobre todo, es hasta cierto punto entendible. Podía haber jugado a la reelección como legislador en la provincia de Tucumán, no la concibo hacia la política, no la concibo desde un punto de vista de ir buscando carguitos o participar en todas las elecciones, a ver si pego algún pleno y sigo dentro del Estado con algún cargo. Me parece que en esto hay que ser coherente. Yo ya lo había manifestado que precisamente buscaba una instancia superadora y considero que precisamente la Cámara Baja es una instancia superadora. ¿Y por qué motivo? Porque en la Cámara Baja voy a representar a los tucumanos y a los intereses de los tucumanos y no a un interés coyuntural desde el punto de vista político, llámese el gobierno de la provincia de Tucumán o el gobierno nacional. Me parece que en esto tenemos que saber trabajar en lo que son las políticas públicas,
saber trabajar, no solamente presentar los proyectos, sino trabajar activamente en los proyectos que presente el Poder Ejecutivo o los distintos bloques y poder trabajar técnicamente también en eso y teniendo una visión desde lo que es el tucumano, qué es lo que necesita el tucumano y qué es lo que necesitan sobre todo las economías regionales. Una de las deudas pendientes, yo creo que de este gobierno, no sé si habrá sido de los anteriores, me refiero a Juan Luis Mansur, es el tema de la seguridad en el que estuvo trabajando en la legislatura tucumana. ¿Sabes qué es lo que pasa, Javier? Que en esto, como cada una de las cosas acá se la toma como cuestiones estancas. Es decir, por ejemplo, la seguridad, se decretó la emergencia en seguridad en la provincia, se conformó una comisión dentro de la que es la legislatura que trabaja en el tema de seguridad y siempre fue crítico, pero tratando de que entiendan de que a la seguridad no podemos citarlo a las personas, a las fuerzas de seguridad para que hablen de seguridad. Me parece que seguridad está vinculado con todas las otras actividades y en la mesa deberían estar sentados todos los otros factores, sobre todo lo que hace a educación, lo que hace a desarrollo social, lo que hace a economía, porque la inseguridad es una consecuencia del quiebre social. Entonces no podemos pedirle a la fuerza de seguridad que ellos dicten las normas de seguridad, precisamente. Me parece que las políticas de seguridad hoy exigen otro criterio para establecerlas y bueno, acá se sigue trabajando en forma anacrónica. Entonces las circunscriben a la fuerza de seguridad. Obviamente que los resultados son nefastos, los índices de inseguridad siguen creciendo en la provincia, más allá de que estamos en una de las provincias que no goza precisamente de sistemas estadísticos claros ni que lo muestren a toda la sociedad, pero a pesar de eso uno tiene la posibilidad de trabajar con distintos observatorios, sobre todo con el Observatorio de la Universidad Austral, de la UCA, donde tiene las estadísticas y lamentablemente en Tucumán vamos en retroceso. No solamente estamos estancados, sino que cada vez es peor cómo está viviendo la sociedad tucumana y en eso por ahí siempre hay un concepto como que las personas que tienen bienes o que viven mejor, en condiciones mejores, creen que ellos sufren la mayor inseguridad. La mayor inseguridad lamentablemente también se da en los estratos más bajos, donde la sociedad carece de infraestructura, donde se nota que no llega el Estado y bueno, ahí el Estado está mucho más ausente que en los otros niveles. Entonces, me parece que este gobierno que se dice del pueblo, que se dice justicialista o peronista, está muy lejos de serlo y lamentablemente no da soluciones que debería darle a todos los tucumanos y sobre todo a aquellos que más lo sufren. Debido seguramente a mi carencia de creatividad, le voy a hacer la misma pregunta que le hice esta mañana al diputado nacional y precandidato a diputado nacional, Pablo Cosiner, por consenso federal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que La Baña y Urtubey se transformen de verdad en una tercera vía en la Argentina? Que la gente no se deje engañar. Estamos viendo una campaña muy fuerte desde el punto de vista mediático, una instalación que vemos en la mayoría de los medios, donde nos pretende hacer creer a los argentinos que solamente hay dos posibilidades, que es la famosa grieta, donde unos viven en función del otro. Nosotros estamos convencidos que estas dos puntas, en definitiva, o particularmente estoy convencido que estos dos extremos siempre se tocan. De hecho, estamos viendo que la idiosincrasia y el paradigma de las gestiones son muy similares. Los cambios, cuando uno analiza los índices, este gobierno, en definitiva, lo único que hizo fue acrecentar la crisis. Estamos estancados en todo sentido y sobre todo desde el punto de vista macroeconómico. Y lo que precisamente nosotros proponemos es lo contrario, es ir precisamente por el medio. Me parece que la mayoría de los argentinos están buscando una opción, una alternativa. Hoy están tratando de instalar el miedo al pasado, pero tampoco están viendo el fracaso del presente. Entonces, eso es muy importante que nosotros, los dirigentes y sobre todo los que estamos en este espacio, le hagamos entender a los argentinos que verdaderamente hay una alternativa, que la alternativa en este caso, en este espacio, la encabeza como candidato a presidente Roberto La Baña, que es una persona que estuvo al frente y que demuestra, es decir, nuestro espacio tanto con Roberto La Baña como candidato a presidente, como Juan Manuel Urtubey como candidato a vice, demuestran gestión. Podemos demostrar la gestión exitosa de ambos y por eso es que siempre hablamos de que nuestros discursos en definitiva no son vacíos, sino que tienen gestión. Particularmente en Tucumán te puedo decir que también puedo demostrar las gestiones
gestiones muy exitosas en las distintas áreas, en los distintos niveles del Estado que me tocó estar. Entonces, por lo tanto, lo nuestro no es discursivo, ni hablar muy bonito, ni criticar sin sustento. Nosotros tenemos sustento, tenemos ideas, tenemos desarrollo de políticas públicas, tenemos que brindarle a los argentinos y, sobre todo, sabemos cómo se sale de esta crisis. Tenemos piloto de tormenta, como es el caso de Roberto Labaña y de Juan Manuel Urtubey, y particularmente como para que la gente lo grafique. Por ejemplo, nosotros hoy en Tucumán estamos sufriendo otra vez el paro de transporte público de pasajeros. Nos hacen creer o nos quieren hacer creer a los tucumanos que este paro es nacional. Bueno, Salta no está sufriendo esas consecuencias porque Salta trabajó en este sentido y realizó un desarrollo de políticas públicas para que no tengan el mismo problema que tienen la mayoría de las jurisdicciones. Es una muestra de que cuando se quiere trabajar, cuando se trabaja con coherencia y sobre todo con conocimiento, se pueden desarrollar políticas públicas exitosas. A ver, como legislador, como un hombre que ha sido funcionario, como gente que recorre las calles, como docente de posgrado, docente universitario, tiene contacto con distintos estratos socioculturales, por decirlo. ¿Qué es lo que hoy necesita el tucumano y qué es lo que usted tiene para ofrecerle como precandidato a diputado nacional? Siempre lo que está reclamando hoy, lamentablemente, la mayoría de los tucumanos, y creo que de los argentinos, así lo demuestran los números también, es la inseguridad, la inseguridad que están viviendo los argentinos y, en paralelo y casi al mismo nivel, la situación económica. Yo creo que en ese sentido el nuestro es un espacio que está preparado para poder aplicar y llevar adelante políticas que hacen y cambian el paradigma de lo que está viviendo el argentino. Insisto, con cuestiones más allá de no entrar en tecnicismos, está demostrado que sí se puede cambiar la realidad de los argentinos, se pueden aplicar las fórmulas y no insistir con fórmulas que está demostrada que nos van al fracaso y tienden al fracaso. No es casualidad que si tomamos los últimos 68 años de la historia económica argentina, los únicos indicadores macroeconómicos positivos fueron de la gestión cuando Roberto Labaña fue ministro de Economía. Entonces, si podemos analizar cómo se desarrolló la gestión durante ese momento, podemos ver qué tipo de políticas se deben aplicar para cambiar la realidad. Hoy estamos viendo que cada vez se aplican políticas que está demostrado que lo único que hacen es acrecentar la crisis. Hoy no se está conteniendo las pymes, se está atacando sobre todo lo que es el desarrollo privado. La presión fiscal en el país es la más alta de los últimos 10 años. No se trabajó en una reforma fiscal que es imprescindible y ese es uno de los puntos principales que pensamos trabajar. Una reforma fiscal que atienda la realidad de Argentina, no una visión cosmopolita vista desde la ciudad autónoma. Hoy tenemos un régimen fiscal en Argentina que algunos dicen que es igualitario, es decir, es igualitario porque se aplican las mismas tasas en todo el país, pero eso sabemos que produce desequilibrios. No se trabaja por regiones, no se trabaja por cada una de las regiones del país. Nosotros vamos a trabajar en un norte grande, no discursivamente, sino en la realidad. Vamos a buscar el consenso. Vamos a hacer valer la mayoría del interior en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Se tiene que trabajar de esta forma y definitivamente buscar un país federal, porque lo discursivo no nos sirve. Nuestra Constitución de la Nación establece que se debe modificar el régimen de coparticipación federal, que es anacrónico, que es del año 89, y eso precisamente vamos a trabajar en una de esas cuestiones. Y después, obviamente, que sabemos que se vienen reformas de fondo, es inevitable que se dé una reforma laboral, una reforma previsional, tenemos que estar preparados para dar el debate, para imponer nuestros puntos de vista y para consensuarlos también, para saber qué es lo que pretende el argentino, y si no logramos dinamizar la economía, no tenemos ninguna posibilidad de reducir los índices de inseguridad, entre otros aspectos. Trabajar en lo que es la educación. Salta trabajó muy bien en algunos aspectos, de hecho, por ejemplo, Salta tiene un desarrollo donde las zonas urbanas crecieron en proporción con respecto a las zonas rurales crecieron en población en relación con lo que son las zonas urbanas. Eso habla de que se trabajó en infraestructura rural para que la gente se desarrolle en su lugar y no tenga que irse siempre, como ocurre generalmente, a los centros urbanos y, bueno, sabemos cómo viven también en los conurbanos. ¿Seguro? Entonces, me parece que hay muchas políticas, eso se puede desarrollar y cada una de las políticas, te insisto con un tema, que no es menor.
Sabemos exactamente qué es lo que queremos, hay un desarrollo, hay un trabajo de políticas públicas por cada uno de los sectores. Consideramos o pensamos que lo mejor por desarrollarse en las distintas áreas, como educación, como salud, que hoy Argentina tiene este sistema tripartito que es casi único a nivel mundial. Hay que ver qué hacen los gremios también con las obras sociales, con los fondos de las obras sociales. Entonces tenemos que trabajar en todas estas cuestiones que son de fondo, de sistema, no pan y circo, no en una coyuntura, sino en trabajar en políticas públicas en serio y en la raíz de los problemas. Qué lindo que sería que aquel sueño que nació allá por los 80, que en realidad se viene planificando desde los 70 del Norte Grande, de una vez por todas se pueda hacer realidad. Sí. Contador, ha sido usted muy gentil, ha sido un gusto hablar con usted, seguramente no va a ser la última vez. Le deseamos que tenga una linda noche. Gracias. Le agradezco el espacio. Muchas gracias, Javier.